Muy buenos días con los presentes. Vamos a dar inicio con la audiencia de prisión preventiva y los seguidos en el expediente 381-2020, imputado A, imputado B e imputado C, por el presente delito de hurto agravado, proceso a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria conducido por el magistrado Cristian Aarón Pereira Palacios. Audiencia programada para el día de hoy, jueves 26 de noviembre del presente año, a las 22 horas, mediante resolución número 1, dictada el día de hoy en esta sala de audiencia ubicada en Avenida Carlos Mariátegui, cuadra 3, sin numeración del Distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. Asimismo, se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada en audio y video. Bueno, una vez aclarado esto, le concedo la palabra al Ministerio Público para que organice sus requerimientos de prisión preventiva sobre los supuestos materiales consignados en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, no sin antes precisarle que el debate de primer lugar es sobre los fundados y graves elementos de convicción que se necesitan para argumentar el pedido de prisión preventiva. Después, se hace un segundo debate derecho a réplica sobre la pena probable configurado a los imputados. Como último debate sobre peligro procesal, por lo tanto, concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para que realice sus declaraciones en base a los hechos estipulados. Por favor, Ministerio Público, dispone de 3 minutos. Buenos días, señor magistrado. Pasaré a explicar la posición del Ministerio Público en base al delito cometido por parte de los imputados sujetos A, B y C, por hurto agravado tipificado en el Código Penal, artículo 186, inciso 2 y 5, el párrafo 1 e inciso 1 del párrafo 2. El Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva de 9 meses en virtud a los fundados y graves elementos de convicción que se presentaron durante este proceso, los cuales serían los informes de las empresas, las actas de reconocimiento físico, las declaraciones de los imputados y los audios de evidencia de las dos amenazas. Todo esto respaldado por el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, numerales A, B y C, que nos dice que se podrá dictar prisión preventiva cuando existan fundados y graves elementos de convicción para estimar la comisión del delito, cuando la sanción sea mayor a 4 años y que el imputado por sus antecedentes conlleve un peligro de fuga. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señorita fiscal. Abogada de la defensa técnica, dispone de 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Para, para la defensa, para la argumentación de la defensa de mi cliente, voy a pasar a citar un expediente. El expediente acumulado 4780-2017 PH Tribunal Constitucional y el 00502-2018 PHC Tribunal Constitucional Piura, caso Humala Heredia, señala que el peligro procesal no se puede sustentar en una sospecha razonable que se base en otra sospecha razonable, pues ello deviene en que la razonabilidad y la presunción de peligro procesal y su nivel probabilístico carezcan de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan grave a la libertad personal. Yo opino que mi cliente no debería irse a prisión preventiva, ya que no existen elementos de convicción válidos para fundamentar la solicitud que pide la Fiscalía. Ahora, además, mi cliente es el sustento de su señora madre, que padece de cáncer, y de su hermano menor de 7 años. Es decir, si mi cliente va a prisión preventiva, ¿quién va a ser el sustento de su familia? ¿Quién va a pagar las quimioterapias de mamá? ¿Quién va a alimentarlos? Porque él sale a trabajar, él es albañil y por eso sale a trabajar para llevarle el sustento a casa. Es por eso que yo pido que se declare infundada la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía. Muchas gracias. El Ministerio Público, le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Basándome ahora en el numeral B del artículo que ya anteriormente mencioné, hago referencia a la pena impuesta por el delito cometido, la cual asciende a los 4 años, por lo que nos dice el artículo 186 del Código Penal, inciso 2 y 5 del párrafo 1, que nos habla sobre la rotura de obstáculos para la comisión del delito.
hecho que se realizó al abrir forzosamente el cajón donde se encontraba el dinero para sustraerlo, y el concurso de 2 o más personas, el cual también se cumple porque en este caso participaron 3 sujetos, además del inciso 1 del párrafo 2 del mismo artículo que nos dice si es que fuese en un inmueble habitado, el cual, por obvias razones, es el caso, ya que estamos hablando del domicilio del sujeto D. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias al representante del Ministerio Público. Ahora, para efectos de cederle la palabra a la abogada de defensa técnica, el juzgado debe referir que el tiempo que ha tomado el Ministerio Público para dar sus primeras declaraciones ha sido aproximadamente de 3 minutos y ya he entendido que al no encontrarse la defensa técnica del imputado B y C, en tanto que la defensa técnica del sujeto A va a realizar su argumentación en defensa de su patrocinado, este juzgado considera que debe realizarse a efectos de asegurar los principios de celeridad y economía procesal, principios que basan el nuevo modelo procesal penal junto al derecho a la defensa. En atención a ello, a que este audio y video viene siendo grabado y que en todo caso evitemos la recarga del mismo, por lo que se considera el plazo de 5 minutos a la abogada defensora, si así lo desea, para que pueda hacer el uso de la palabra. Asimismo, tiene la palabra la doctora Nicho. A lo último referido de la Fiscalía, que se basa en el artículo 186 de hurto agravado, segundo párrafo, en el primer inciso que dice, en inmueble habitado. Cuando se cometió el supuesto, la comisión de delitos, esta casa, en la casa del sujeto D, no se encontraba habitado por el agraviado, ni por los familiares del agraviado, que en este caso es D. No se encontraba nadie más que los 3 sujetos, A, B, C, pero no estaba el agraviado. Entonces, es error de la tipificación de Fiscalía respecto al segundo párrafo, inciso 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que se dé este caso tendría que ser, un ejemplo, durante la noche va un ladrón, rompe la puerta y la cerradura, y adentro están el agraviado y sus familiares o sus familiares del agravado. En este caso no fue así. En este caso la casa estaba sola. Solamente estaban, como ya lo dije, los 3 sujetos. Es entonces que no se puede decir que incurre en el segundo párrafo del inciso 1. Eso sería todo, señor juez. Gracias. A la doctora de defensa técnica por sus declaraciones. Ahora, para su momento, en base al tercer presupuesto sobre peligro procesal, le pongo en conocimiento que tiene un plazo solamente de 3 minutos. Le concedo el uso de la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. En esta oportunidad quisiera basarme ahora en el numeral C del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, el cual nos habla sobre que en relación a los antecedentes del imputado y otras causas del caso, existe un peligro de fuga por parte de los imputados, el cual podemos vislumbrar en los numerosos antecedentes que presentan los imputados A y C, e incluso sentencias en el caso del sujeto C, además de la actitud que presentó el sujeto B durante la duración del presente caso, al no presentarse a declarar. Claramente se ve que no tienen voluntad de someterse a la persecución penal. Esto se encuentra tipificado en el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal, el cual cito porque a pesar de que en los 3 casos tienen arraigo en el país por sus situaciones familiares, este artículo nos dice en su inciso 4 que se puede calificar como peligro de fuga el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otros procedimientos anteriores. Por lo tanto, por lo antes expuesto, señor magistrado, y en vinculación a lo que dice el 27º argumento de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, en la casación número 626-2013 de Moquegua, y cito que para la adopción de prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta el momento.
El Ministerio Público le pide declare fundada la demanda para prisión preventiva, por ser conforme a la ley y encontrarse dentro del plazo razonable. Muchas gracias, Ministerio Público. Asimismo, puede cederle la palabra a la defensa técnica del sujeto A, recordándole de igual manera que cuenta con 3 minutos para hacer uso de su derecho a réplica. Si bien es cierto que mi cliente tiene antecedentes penales de hurto simple y antecedentes policiales de hurto agravado y robo simple, en 2 oportunidades cada una. Pero los delitos pasados, de procesos pasados, no tienen nada que ver acá. La Fiscalía dice que el comportamiento de mi cliente da mucho que pensar. Para comenzar, en los procesos pasados como este, mi cliente, a los llamados de Fiscalía de las investigaciones preliminares y entre otras, él ha asistido, él no se ha negado, él ha asistido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque las declaraciones no es un medio probatorio, es un medio probatorio técnico de defensa. Esto no puede ser usado como un medio condenatorio. Voy a pasar a exponer un pleno. El Pleno Jurisdiccional Penal y Procesal Penal de Arequipa, 23 de noviembre de 2018, tema número 4. La declaración previa del imputado es un medio de prueba o un medio de defensa. La posición adoptada fue: no está permitido el uso de declaración previa del imputado para evidenciar contradicciones en su versión, porque la declaración del acusado es un acto defensivo, no es un medio de prueba. La regularización normativa de la declaración del imputado es distinta a la declaración del testigo. El uso de la declaración previa está regulado solo para peritos y testigos, más no para el imputado. Ahora, habla sobre el peligro procesal. Para comenzar, sobre el peligro procesal hacia mi cliente no hay porque tiene arraigo. Según la casación número 631-2015 Arequipa, de fecha 21 de diciembre, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, estableció que los criterios que el juez debe tomar en cuenta para determinar el peligro de fuga están vinculados al arraigo, el mismo que tiene 3 dimensiones. 1 es la posición, 2 es el arraigo familiar y 3 el arraigo laboral. En este caso, mi cliente tiene la constancia de posesión, ya que tiene aquí el certificado de registro inmobiliario que tiene de su propiedad en la dirección Calle Los Mirlos, 1546, Distrito Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima. Aquí tenemos el medio probatorio que él tiene su inmueble inscrito y registrado. Es decir, que es conocido. Y además, tiene más de 10 años viviendo aquí, en su bien inmueble. Ahora, respecto al arraigo familiar, tengo la constancia de la mamá que padece cáncer desde hace 6 meses, viene realizando sus quimioterapias, y acá está la prueba donde el señor es el que paga. Ahora, sobre su hermano menor de 7 años, acá está el certificado de estudios del colegio del menor, donde el que acredita el pago es mi cliente. Por último, acá tengo contratos de mi cliente que ha venido generando, mi cliente que es albañil, ya que es bueno haciendo su profesión. Es más, tengo el contrato del hermano del sujeto D, que recomendó a D para que haga los dos habitaciones en el tercer piso de su casa, ya que sabe que él hace unas buenas construcciones. Entonces, es decir, ¿cuál es la justificación del fiscal para que
mi cliente tenga previsión preventiva si está demostrado, ya queda demostrado que tiene arraigo laboral, familiar y de posesión. Y acá están los comprobantes que lo vengo a exponer. Entonces, el fiscal tiene que basarse no en sospechas, sino tiene que alegar, fundamentar, no hablar por especulaciones. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Listo. Muchas gracias, doctora Nicho, por su manifestación. Bueno, muy bien. Habiendo escuchado las últimas palabras por parte de la defensa técnica del imputado A, aquí presente, corresponde dar pronunciamiento al presente caso respecto al requerimiento de prisión preventiva. Este despacho va a emitir la resolución judicial correspondiente, número 1, Lima, 26 de noviembre del 2020, estando ante el pedido planteado por el representante del Ministerio Público, Lucía Gabriela Alzamora Ríos, considerando el pedido de prisión preventiva de 9 meses en contra de los imputados A, B y C. El Ministerio Público alega como fundamento jurídico, primero, el Ministerio Público solicita que se dicten 9 meses de prisión preventiva basándose en los presupuestos materiales de 1, fundados y graves elementos de convicción; 2, pena probable y peligro procesal, consignados en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Segundo, la posición de la defensa técnica del sujeto A manifiesta que no es conveniente que su patrocinado se le imponga pena privativa de libertad por 9 meses, puesto que hay elementos de convicción, que no hay elementos de convicción suficientes para que se efectúe la misma. Cuando claramente en contra de ello se observa los videos proporcionados por el representante del Ministerio Público, en donde el imputado A, junto a los dos presuntos coautores, ingresan al domicilio del agraviado D. Asimismo, ninguno de ellos volvió al domicilio para continuar con sus labores los días posteriores a la presunta sustracción del dinero, dejando así un alto indicio de punibilidad respecto a los hechos alegados por el Ministerio Público. Además, se tiene como manifestación la confesión explícita de uno de los dos presuntos coautores, el cual se indicó como culpable, y a los otros dos imputados. Tercero, tomando en cuenta la abundante doctrina procesal aceptada por nuestra jurisprudencia, paso a citar si me permiten un momento, por favor. A ver, la prisión preventiva tiene como finalidad instrumental y realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva, pues en ningún caso tendrá la finalidad de garantizar la ejecución de una futura condena. Tomado de Burgos Mariño, Víctor, en la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal peruano, en Estudios sobre la prisión preventiva, Lima, Perú, 2010. Asimismo. Quinto, bajo las medidas de coerción procesal en sus preceptos generales, la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando éste fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, riesgos de fuga, ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida,
así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, como se dio en el caso de la presunta amenaza del sujeto A, perdón, del sujeto B al sujeto C, en el audio ya presentado por el Ministerio Público, y evitar el peligro de reiteración delictiva, haciendo referencia al sujeto A, el cual tiene antecedentes penales por el delito de hurto y antecedentes policiales por los delitos de hurto agravado y a su vez robo simple, en 2 oportunidades correspondientes. Y al sujeto C, quien tiene 3 antecedentes penales por el delito de hurto agravado, asimismo, el mismo fue condenado por el primer delito bajo prisión efectiva, bajo prisión preventiva de la libertad en el año 2015. Por estas consideraciones, este despacho de investigación preparatoria del Juzgado Unipersonal de Lima declara fundada el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra los 3 imputados A, B y C, procesadas como coautores del delito contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado en agravio del ciudadano D, el cual se computará desde el día 26 de noviembre del presente año y vencerá el 26 de agosto del año 2021. Se dispone que el personal policial cumpla con trasladar a los imputados al penal de San Juan de Lurigancho, para efectos de que cumpla con la presente resolución. Finalizada esta audiencia, voy a preguntar si se encuentran conformes las partes. Conforme el Ministerio Público. Conforme la defensa técnica de los imputados. No, nosotros vamos a apelar, no nos encontramos de acuerdo con la decisión. Bueno, al hacer su derecho de apelación, se corre a traslado la carpeta para que en un plazo no mayor de 5 días hábiles puedan presentar su solicitud de apelación respecto a esta prisión preventiva. Bien, siendo las 11:50, damos por concluida la presente audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Se levanta la sesión.